Imagínate a Jesús, cómo estaba su nivel de angustia en ese momento. Pero él lo que hizo fue correrse o congelarse. Él fue a buscar al Padre. Él fue a buscar la presencia de Dios para que lo consolara, para que lo fortaleciera. Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Buenas noches. Como me han presentado, mi nombre es Rocío y realmente espero en el Señor que el Señor te pueda hablar, ¿no? Y un poquito mi voz no sea una dificultad para ello. Pero vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por el privilegio y la oportunidad que me das de compartir tu palabra. Te pido, Señor, que me uses, Señor, como ese canal, Señor, limpio, fluido, Señor, para que tu palabra, Señor, pueda ser recibida, Señor, por mis hermanos, Señor. Padre Celestial, que esta palabra sea precisa, indicada, la que tú, Señor, has planeado, Señor, para que quien escuche, Señor, pueda oírla, Señor, y esta llegue, Señor, y haga el efecto por la cual tú le envías, Señor, de fruto, Señor, en su tiempo. Yo lo creo así, Señor, que no será en vano este tiempo invertido en escuchar, Señor, porque creo con todo mi corazón que eres tú el que vas a hablar, Señor, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, familia. Hoy día empezamos y le puse de título a esta prédica: venciendo el miedo. Ay, pero si es de fe, ¿por qué me hablas de miedo? Dirás, ¿no? Bueno, hoy día la idea es que lo podamos aprender, ¿ok? Es venciendo el miedo, un camino de fe y confianza en Dios, porque tiene que tener mucha relación. El miedo nos puede matar y destruir, o puede ser de ayuda, como esos banquitos que necesitas para alcanzar lo que tú quieres. ¿Has visto los banquitos? Si hablaran, ay, ¿por qué me chancas? Porque te necesito, pues, ¿no? En vez de que sea una roca inmensa que nos quiere aplastar, como le gusta al diablo, ¿no? Que venga el temor y nos aplaste y nos destruya. No, usarlo como ese banquito, ¿no? Ven aquí, te necesito para subir y alcanzar lo que quiero en Dios. Amén. Espero que la metáfora se haya entendido. Pero, ¿qué es el miedo? ¿Alguna vez te has sentido o has buscado que examinarte frente a esos momentos de temor, de miedo? ¿Te ha pasado? ¿O has tenido miedo y te has paralizado? Me acuerdo en el colegio, Dios mío, no, qué horrible, qué horrible. Estar frente a una exposición y no acordarte de nada. Y nada de los consejos, ¿no? Mira a la gente por encima, por debajo. Imagínate que todos tienen nariz de payaso. Nada me servía a mí. Olvídate, en el colegio era paralizada, ¿no? Total. Pero muchas veces esos temores nos han hecho hasta nublarnos, ¿no? Paralizarnos y no poder avanzar. Y aún en lo espiritualmente, el temor muchas veces hace que no avancemos dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿O por qué no consigo esto en Dios, no? Pero muchas veces nos damos cuenta que es en muchas ocasiones porque el temor nos ha paralizado, ¿no? ¿Y por qué? Eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a explorar un poco qué dice la palabra de Dios con respecto al miedo y cómo nos puede dañar, pero también la gran solución en contra de él, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre comprendiendo la naturaleza del miedo. En Salmo 56:3, el salmista dijo algo interesante. Pero antes de eso quiero preguntarte, ¿tú crees que el miedo es algo malo? ¿Qué dices, Saraí? ¿Es algo malo? No, ¿ok? ¿Qué dices, Delia? ¿El miedo es pecado? No. Ok, ¿qué es el miedo? ¿Qué es el miedo, Jean-Pierre? ¿Es una emoción? Ok, por ahí lo soplaron. Es una emoción, ok, es una emoción. Y no es un pecado, no es algo que sea malo, es una emoción. Todas las emociones fueron puestas por el Señor y todos las sentimos, a veces de diferentes escalas, ¿no? Según la circunstancia, ¿ok? Y dice, mira, el salmista dice, cuando siento miedo,
Pongo en ti mi confianza. Este versículo revela que el salmista manifiesta lo que siente, ¿no? Su emoción. Tengo miedo, pero cuando lo tengo, pongo en ti mi confianza. No dice, llego y no siento nada, porque a veces nos gusta, ¿no? La superwoman o los superman, ¿no? Somos lo máximo, no sentimos, yo tengo miedo. Sobre todo cuando hablamos de fe, si digo que tengo miedo, me van a decir que no tengo fe, ¿no? Entonces, así que tengo que decir, no, yo tengo fe y hablamos y después me entero que están llorando con otra persona. ¿Y por qué a mí y qué raro? Y es porque la distorsión, el desconocimiento nos hace caminar en la inseguridad, ¿no? Por eso el gran enemigo de la fe es el miedo, ¿ok? Entonces nosotros tenemos, ya ahora sí, pero mi título y todo bonito, ya fue. Ok, una bromita. Ok, entonces nosotros no podemos negar la realidad. Hay una realidad y hay alguna realidad en ti mismo. Tengo miedo, tengo temor, tengo ansiedad. Tengo que reconocer lo que siento, porque dentro de lo que yo reconozco yo voy a saber o voy a poder cómo actuar, ¿no? No sé si muchos aquí habrán visto el Chapulín Colorado, pero ¿qué decían cuando lo llamaban al Chapulín? ¿Quién podrá defenderme? Decían, ¿no? Y yo salía él, ¿no? Y así era el llamado, ¿quién podrá defenderme? ¿Por qué decía eso? Porque estaba manifestando de que no podía defenderse sola o solo. Por eso llamaba, ¿quién podrá? Igual, el salmista está diciendo, tengo miedo, pero en ti pongo mi confianza. No está diciendo, pero ya no me acerco sin temor. No, está diciendo, en ti pongo mi confianza. Entonces, el salmista reconoce su temor, pero que podía encontrar esa confianza en Dios. Ahora, hay muchos miedos, ¿no? Algunos comunes, otros no muy comunes, pero también muy irreales. Y lamentablemente, sobre todo ahora, hay mucha enfermedad mental, hay mucha enfermedad emocional que está llevando a la gente a vivir grandes niveles de temor frente a irrealidades. Vamos a ver algunos, ya por ejemplo, ¿qué es espectrofobia? Miedo a los espejos. Y estoy hablando de una fobia. Entonces, no solamente tengo un miedito, no, fobia. Entonces la persona totalmente se enferma por eso. Gelifobia, miedo a la risa o que se rían de sí. Hay gente que siente fobia, así que por ahí si tú te ríes de alguien, viene que te cachetea o llora o te maltrata, seguramente tiene una fobia, porque te reíste. Nofofobia, miedo a las nubes. Pero escucha esto, hipopotomonstrosesquipedaliofobia, miedo a las palabras largas. Pero es verdad, no se rían, no lo he inventado. Miedo a las palabras largas. Entonces, tú te puedes imaginar qué prisión de la persona, algo que obviamente te ha causado risa porque en lo lógico, en lo natural, en lo real, ¿cómo puedes tener miedo a una palabra tan larga? Pero esa persona, ¿te puedes imaginar mentalmente lo presa que puede estar? ¿No? Ahora, hay no mucho, los más comunes, ¿no? Miedo a cosas comunes, como el miedo al hablar en público, glosofobia, así se llama. Yo tenía un pánico al hablar en público. Cuando yo te digo al inicio del colegio, era cierto. ¡Ay! Yo ya por poco me hacía hueco acá en la oreja, ¿no? Porque así nomás paraba con el cabello cuando me paraba adelante. Dios mío, porque era un no poder hablar. Aparte de mi problema de lengua, ¿no? Usted ya, los años que me escuchan hablar, ya a estas alturas no puedo hacer nada, ¿no? Pero yo tenía mucho miedo. Ahora, ¿cómo se me quitó? ¿Cómo se fue? ¿Quién fue ese psicólogo experto para quitarme el temor, para poder hablar en público, aún con mis errores y todo de lengua? ¿Quién pudo hacer? ¿Y qué terapia tan espectacular fue esa? Te cuento, cobra barato, ¿Te paso el dato? ¿Quieres el número? El Señor Jesús. El Señor Jesús. Cuando yo vine a los pies de Cristo, yo trabajaba
Y cada vez que mi jefe decía algo, estaba molesto, yo me iba al baño a llorar. Lloraba un rato y salía a sentar a trabajar. Entonces, no me decía nada, pero solamente escucharlo molesto, ¡ay!, me metía al baño a llorar. Sudaba, no te imaginas, ¿no?, cómo sudaba yo. Entonces era terrible. Ahora, ¿cómo fue la terapia de Cristo en mi vida? ¿Cuánto tiempo invirtió? Solamente sé que un día pude estar parada de alguien enseñándole la palabra de Dios. De ahí pude dar las ofrendas. Pero no te he contado, mi primer anuncio en la iglesia, la primera vez que me invitaron a dar los anuncios, fue terrible, fue espantoso. Me bajé queriéndome ir al baño a llorar, porque en vez de decir George, estaba tan nerviosa que dije Jorge, así tal cual estaba escrito lo dije, y escuché los murmullos que decían Jorge. Y bajé, y sus caritas, ¿no? Y me decían, la próxima lo vas a hacer mejor. Ellos pensaban que me estaban animando, pero peor, yo me sentía que me estaban así metiendo, yo llorando. Pero me acuerdo que un mes después me volvieron a dar la oportunidad y me sentaron y me dijeron, ¿quieres dar los anuncios? Y yo, mira, ahí al ladito está Ingrid, pocas palabras, te lleva delantera, ¿no? Yo, está bien. Y me acuerdo que estaba ahí, ¿no?, nerviosa para subir. Y ustedes conocen a Pastor Walter, ¿no? El tamaño más o menos de José, pero mucho más Arnold Schwarzenegger, ¿no? Y se paró a mi lado, yo todo flaquita, era la mitad de lo que soy ahora. Y así mirándome, ¿no? ¿Estás preparada? Y yo, sí, porque si no yo subo, peor todavía, ¿no? Y yo, era como que ya, te doy el permiso para salir corriendo. Pero algo que yo le decía al Señor era, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero un día predicar. Y no me llamó cuando exactamente estaba bien preparada. Yo sabía de mis miedos y mis inseguridades, pero Dios había puesto en mi corazón, del día que me entregué a Cristo, la primera semilla de fe. Y de ese tiempo hasta ese día que me dijeron para dar los anuncios, Dios había trabajado en mí y yo había contribuido a ese trabajo, porque solamente Dios depositó la semilla. Yo tenía que trabajar para que ésta creciera. Y no es que estaba wow, no, chévere, pero había un trabajo en el cual Dios había invertido. Y acá estoy predicando. Amén. Y aún sigo aprendiendo y aún sigo cometiendo errores, pero Dios es bueno porque me lleva y nos lleva de gloria en gloria y de victoria tras victoria, dice la palabra. Amén. Amén. Entonces dice que también hay la fobia a las alturas, acrofobia y un montón de fobia a la muerte. Por eso ya entendí por qué en Marvel le ponen Thanos al que destruyó la mitad, ¿no?, de la población, a los que han visto la película, porque el miedo a la muerte es tanatofobia. De ahí viene el nombre, dije yo, ¿no? Pero mira, muchas veces tenemos miedo a morir y la Biblia es clara que para nosotros el vivir es Cristo y morir es ganancia. Deberíamos no tener miedo a morir. Deberíamos más bien desear ya estar con Cristo. Dice que la iglesia debe clamar, Señor, ven ya. Pero estamos con temor, estamos con miedo. Ahora, el miedo, como te dije, paraliza, pero frente o versus a ella está la fe activa. Mira lo que dice en 1 Samuel, capítulo 17, del 10 al 11. Estaba el tiempo de la guerra, ¿no? Entonces se habían enfrentado por 40 días los filisteos con los judíos, ¿no?, en la conquista. Y por 40 días estaban ahí que no movían ni un dedo. ¿Por qué? Porque los israelitas tenían miedo, porque había pues un tremendo soldado que era Goliat, que los salía a enfrentarlos, ¿no? A ver, ¿quién va a pelear conmigo, no? A ver, y todos, nadie quería salir. Frente a esta circunstancia es que está este pasaje bíblico. Dice,
Dijo además el filisteo: yo desafío hoy al ejército de Israel. Elijan a un hombre que pelee conmigo. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Repite conmigo: mucho miedo. No dice que tenía miedo, sino que mucho. Así que da la connotación de bastante, ¿verdad? Entonces vemos a un ejército de Israel paralizado por ver frente a ello. Entonces, su circunstancia era real, no era como miedo a las palabras largas, ¿no? Sino que era una realidad. Había un hombre inmenso, ¿no? Todo un experto en las armas, en la pelea, estaba parado. Y él solito quizás podía haber arrasado con la mitad del ejército de Israel. Así que el rey, que Saúl no era cualquiera, era un experto en batalla. Él venía desde muy joven siendo rey y venciendo muchas peleas, pero hasta él se congeló, ¿no? Hasta él se detuvo ahí, tuvo miedo, fue inmovilizado para actuar. No estaban actuando, ¿no? Ellos estaban ahí sin hacer nada. Estaban paralizados, no peleaban, no estaban huyendo, pero no estaban, era lo mismo. Muchos dicen: no, pero no estoy huyendo, pero tampoco no estás haciendo nada frente a los temores que se te puedan presentar. Pero ¿qué hizo David? Vamos a seguir leyendo el mismo capítulo, pero desde el versículo 32. Entonces David dijo a Saúl: nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra ese filisteo? Respondió Saúl: no eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. David respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo tuyo ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo incircunciso, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de este filisteo. Ahora, David no se dejó intimidar por el tamaño. No se dejó intimidar por esas circunstancias, por su experiencia, por su tamaño, por su espesor, por todas las armas que tenía, por la edad. David dicen que quizás tenía solo 17 años. Entonces no se dejó intimidar por nada de ello. Él estaba confiando. Me parece bien espectacular porque dice: yo agarré al león, ¿no? Yo lo maté, yo lo golpeé al oso, ¿no? Él está diciendo: yo hice esto. Pero me encanta porque termina: el Señor me libró del oso y del león, también me librará de Goliat. Entonces, si te das cuenta, él sabe que Dios estaba con él, Dios le daba las fuerzas, pero él tenía que pelear. El miedo nos paraliza y no nos hace pelear. Nos quedamos ahí, no sabemos qué hacer. Y sobre todo cuando identificamos la emoción, tengo miedo, y ya desde que lo sentimos, nos sentimos derrotados. Ya me estoy sintiendo derrotada porque tengo la emoción. Somos humanos, es natural. El problema no es sentir las emociones, el problema es cuando dejamos que nos gobierne y nos controle. Cuando dejamos que nos gobierne, ya no puede gobernar el espíritu en nosotros. Ya nosotros no tenemos el ánimo. ¿Qué dejó David? No se desanimen, los veía sin ánimos. Todos los días escuchar y ver a ese grandote que los iba a matar, ya ellos, ¿dónde estaba su fe? En el suelo. Ya no estaban teniendo fe, ya no estaban pudiendo ver más allá. Pero David declaró: el Señor que me libró de las garras del león, también me librará de las manos de los filisteos. No dice quizás me libre, sino que reafirmó: me librará. Y a veces tenemos temor de decir: Dios hará. Y si no sale,
Dice, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías al monte, quítate y échate en el mar. El problema del ser humano es que nos afanamos en pedirle a Dios que Él responda como nosotros queremos, sin hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Se entendió? Nos afanamos porque Dios responda como nosotros queremos, sin hacer nosotros lo que Él quiere que hagamos. Entonces no va a pasar. No va a pasar que tú saques plomo si mezclas negro con verde. ¿Qué tienes que mezclar para sacar plomo? Negro con blanco, exacto. No puedes pretender que Dios haga sin que tú hagas tu parte. Amén. Y tener fe es esperar la buena voluntad de Dios, no tu voluntad. Amén. Amén. El ser humano, cuando enfrenta el miedo, puede reaccionar de 3 formas. 1, congelándose. Frente al miedo se congela, se siente incapaz y no hace nada frente a ese temor. 2, huir del miedo, evitando confrontar. Mejor me quito, no, eso no es verdad, anulo, niego la situación, no pasa nada, no pasó, y me voy. O la siguiente es actuando en fe, avanzando, a pesar del miedo, avanzando en fe, porque estás confiando en Dios. Estaba leyendo y escuchando en estos días que algo que nos hemos olvidado como cristianos es que caminar como Cristo, eso hemos sido llamados a caminar como Cristo. Tenemos que aprender a confiar, tenemos que aprender a buscar a Dios. Jesús dice que fue al huerto de Getsemaní y antes de eso le dijo a los 3 más íntimos, tengo miedo, oren por mí. Y dice que él oró y era tanta su angustia y su nivel de ansiedad, que dice que sus gotas eran como de sangre. Cuando ahora, actualmente, uno va a la parte médica, científica, dicen que los niveles de cortisol puede ser tan elevado que realmente la sangre salga por tus poros. Imagínate a Jesús, cómo estaba su nivel de angustia en ese momento. Pero él lo que hizo fue correrse o congelarse. Él fue a buscar al Padre. Él fue a buscar la presencia de Dios para que lo consolara, para que lo fortaleciera. Y aún le dijo, Señor, si puedes. Él sabía que estaba llamado para ir a la cruz, pero asimismo no se negó a sí mismo de decirle a su papá lo que sentía. ¿Puedes quitarme la copa? Si puedes quitármela, puedes quitarme esto, pero hágase tu voluntad. Amén. Pero hágase tu voluntad. Dios sabe, aún antes que tú le digas, el miedo que tienes, pero lo que Él está esperando es, ven conmigo. ¿Quieres llorar? Lloremos juntos. ¿Necesitas consuelo? Yo te consuelo. ¿Necesitas palabra? Yo te voy a dar la palabra. Pero ven, fortalécete en mí para que cumplas el llamado y el propósito en tu vida. Las situaciones que podemos estar viviendo no deberían pasar en vano. Cualquier plan del enemigo contra nosotros no debería pasar en vano porque Dios es fiel para aún usarlo en beneficio nuestro. Porque cada prueba es una oportunidad para crecer en confianza en Dios. Amén. Necesitamos confiar en Dios, necesitamos crecer en fe. ¿Y cómo va a pasar si no nos enfrentamos? ¿Cómo sabré si camino sobre las aguas si no voy y camino sobre ellas? Amén. Uy, ¿qué pasó? Amén. David eligió la fe porque él estaba confiado en su Dios y enfrentó con confianza. Dios me librará, dice. Mira lo que dice, la batalla entre fe y miedo. Dice, David dijo, nadie tiene por qué desanimarse. El miedo provoca desánimo. El desánimo
debilita nuestra fe. La fe y el miedo son asuntos del corazón. Ahí, la fe y el desánimo. Como también está el resentimiento, el odio, el perdón. Mira lo que dice en Romanos: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero por la boca se confiesa para ser salvo. Entonces estamos hablando de un asunto del corazón. Amén. Y si nosotros no llenamos nuestro corazón de lo apropiado, entonces el enemigo se va a aprovechar. Entonces, ¿cómo cedemos el control al miedo? Fácilmente, dejando de hablar la palabra en fe y creer más. Cuando exponemos nuestro corazón a no temas o no cosas de Dios, entonces la exposición de nuestro corazón va a ser temas y cosas del mundo. Y en el mundo estamos hablando, ¿quién es el príncipe del mundo? El enemigo. Si nosotros dejamos de escuchar a Dios y su palabra, mañana más tarde ya no lo vamos a escuchar, ya no lo vamos a entender, no lo vamos a comprender, porque hemos llenado nuestro corazón de otras cosas. ¿Qué voz estás escuchando? ¿A quién escuchas? ¿Quién te está diciendo a ti las cosas? ¿De quién estás oyendo? Saúl le dijo, y hemos leído, pero tú, muchacho, él es experto, ¿tú no vas a poder? Así le dijo Saúl. Imagínate, él diciendo, yo voy a vencerlo, no tiene a nadie, y le dice, en pocas palabras, tú eres un debilucho, a ti te va en una, ¿no? ¿A quién escuchas? ¿Quién te está diciendo que no puedes, que no lo vas a hacer? ¿Quién te está diciendo que no vales? ¿Quién te está diciendo que no lo vas a lograr? ¿Quién te está diciendo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué voces estás escuchando? ¿Qué estás creyendo? ¿Está trayendo paz lo que escuchas? ¿O está trayendo, qué está trayendo? ¿Está trayendo miedo? Samuel le dijo, no puedes hacerlo. ¿Cuántas voces de expertos te han dicho lo mismo? ¿Cuántas voces de expertos te han dicho, no puedes, o estás enfermo, o vas a morir, o no vas a lograrlo? ¿A qué expertos estás escuchando? Yo recuerdo, antes de mi segunda operación, me aconsejaron ir a un especialista para ver si podía gestar antes de mi segunda operación. Y cuando yo voy, ¿no? Le digo a ver si se puede, qué sé yo, y agarró así muy déspotamente, y yo les he contado, me dijo, señora, usted nunca va a quedar embarazada. Una mujer con una operación como esta, y ya va por la segunda, jamás, me dijo, pero así, nunca, jamás, esas eran sus palabras y su coraza, ¿no? Quedará embarazada, olvídese, no sé por qué fue tan, olvídese, me dijo, usted nunca será madre. Yo salí, obviamente, bajando el ascensor me puse a llorar. Mi esposo también se puso conmigo a llorar y lo único que hicimos por largas cuadras de la avenida Arequipa fue cantar. Estuvimos cantando y cantándole al Señor. No le dije por qué, tenía solamente un dolor aquí. Había escuchado a un experto que me dijo, nunca serás madre. Después de 2 meses de mi operación, de forma natural y milagrosa, salí gestando. Yo sentí que Dios me dijo, yo soy Dios. Amén. Lo que quiere Dios, ningún hombre podrá, ni el diablo, hacer lo contrario. Amén. Los expertos se pueden equivocar, pero Dios, ¿qué te dice frente a tu miedo, frente a ese Goliat? ¿Qué te está diciendo Dios? Pero no lo que tú crees, pues, ¿no? Sino lo que dice la Biblia. Amén. Ahora, claves para poder terminar, claves para superar el miedo. 1, medita en la palabra de Dios. Josué 1:8 dice, recita siempre el libro de la ley, recitar, hablarla, y meditar, pensar, analizarla, compartirla, volverla a rumiar, ¿no? De día y de noche, a la justas algunos, bien de día o bien de noche, y otros ni la cogen. Cumple con cuidado, ahí está tu parte.
cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Si tú no cumples lo que está escrito, si no eres obediente a la palabra de Dios, entonces no digas que Dios no funciona. Así prosperarás y tendrás éxito. Así prosperarás y tendrás éxito. ¿Ok? 2. Confesar la palabra de Dios. David no dijo, Dios puede librarme. Él dijo, Dios me librará. Amén. Eso fue lo que dijo él. Dios me librará. Él estaba confesando que su Dios, si hizo lo que hizo con el león y con el oso, podía hacerlo con Goliat. Lo que dice la palabra, que tú voltees atrás para que veas donde el Dios te sacó y donde te ha puesto, para que te siga animando a lo que vas a hacer. No para que mires atrás y recuerdes el pasado de un pecado que ya no existe, sino para que veas y te animes. Si Dios lo hizo una vez, lo volverá a hacer. ¿Por qué no lo crees? Si ya lo hizo, te sacó, dice la palabra, del lodo cenagoso, nos perdonó nuestros pecados. ¿Por qué no lo va a volver a hacer? ¿Quién o a qué estás escuchando? ¿Cuánto estás meditando en la palabra de Dios? ¿Cuánto estás conociendo al Señor? ¿Cuánto estás confesando? ¿Confiesas cuando le compartes a alguien la palabra, cuando le predicas a alguien, cuando disipulas a alguien? ¿Tú crees que es loco Dios, que solamente quiere quitarte tu tiempo con el evangelismo, con el discipulado, con enseñar? No, lo que quiere Dios es empujarte a tener oportunidades donde tú recites la palabra. Porque la recitas la fe. Entonces, ¿qué pasa cuando tú confiesas? ¿Qué pasa cuando tú meditas? Activas tu cerebro. El área cognitiva de memoria se activa. Por ende, todo el tiempo está fresca para recordarte. Pero si tú no te llenas de la palabra para que te recuerde la palabra y lo que Dios hizo, te va a recordar lo que has almacenado toda tu vida. ¿Qué has almacenado? No sé, desprecio, rechazo, divorcio. ¿Qué has almacenado? ¿O qué estás almacenando? Pornografía, no sé, una decepción. ¿Qué cosa estás almacenando? Pero tienes que limpiar tu almacenaje. Tienes que limpiarlo con la palabra, meditando, confesando, para que tu fe sea levantada y tu desánimo quitado. En Isaías 4:41-10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes. No te está diciendo cómo sientes miedo, no. Lo que Dios te está animando. Cuando yo hablo con la gente y le digo, vamos, esfuérzate y sé valiente, no le estoy negando la emoción. Pero no me puedo quedar callada, sobándole la espalda y diciendo, no, si le digo, vamos, anímate, se va a sentir que no la comprendo. No puedo actuar como el mundo. Claro que te comprendo, soy ser humano, pero la palabra dice, vamos, dice, Dios está con nosotros, no desmayemos, yo soy tu Dios, esfuérzate, yo te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre. Cualquier situación que podemos estar viviendo, Dios nos sustentará si nosotros nos sometemos a Dios. Amén. Pero si nosotros no lo hacemos, estamos confiando en nuestras fuerzas, estaremos limitados. Mira lo que dice Mateo 10:29. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Todo está bajo los ojos de Dios. Él les tiene contados aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Ustedes valen más. ¿Crees que Dios se ha olvidado de tu matrimonio, de tu trabajo, de todas las áreas de tu vida? No, Él está ahí. Pero muchas veces no lo escuchamos, no lo entendemos, no tenemos esa comunión diaria con Él. Estamos invirtiendo nuestro tiempo y escuchar a otros que hacen tapar la efectividad de la palabra en nuestra vida. 3, caminar en la palabra.
Saúl al final dijo: ve, el Señor está contigo, porque vio fe en David, porque vio perseverancia en David, en su Dios. Y eso me hace recordar un poco Mateo 28, 19 al 20. Dice: id y haced discípulos. Y al final, ¿qué dice? Y yo estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Si yo hago discípulos, ¿cómo voy a dudar que Dios está conmigo si ahorita estoy pasando una noche difícil? No podría dudar de su palabra. Ahora, si no estás haciendo discípulos, el diablo es fácil, pues, ¿no? Que te ponga duda. Pero dice que Él estará conmigo. Pero mira, esta noche, Rocío, es terrible, es horrible. Tú no lo has pasado. No importa si yo lo pasé o no lo pasé. Aquí no es lo grandioso, lo malo que pasas. Lo grandioso es el Señor. Que no hay nada que se pueda someter a la presencia de Dios. En 1 Samuel, seguimos con el versículo 43. Dijo: ¿soy acaso? Le dijo Goliat. Porque frente a David ni siquiera sus autoridades le creían en él. Sus hermanos no creían en él, lo votaban. Nadie cree en él. ¿Qué vas a hacer un chibolito ahí? ¿Alguna vez te has sentido así? Como que tu inseguridad te mata. Mira lo que le dice Goliat. Aún hasta el enemigo ni siquiera lo tomaba en cuenta, ¿no? Ay, ¿qué me va a hacer este? Qué feo. Te mira lo que dice: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldice a David en nombre de sus... Dice, y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió: ven acá, que voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. No olvidemos que Dios no solo nos acompaña en este proceso, sino que Él es el camino en el proceso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué más acompañados que Dios en nuestras vidas? Como cristiano, ¿por qué temes? Ay, mi llamado es esto, pero tengo miedo de dejar mis cosas. Este es el camino. No, pero tengo que hacer esto, pero tengo miedo. Este es el camino. El camino es Cristo. El camino es Cristo. Vivir según la palabra de Dios. Si no vives según la palabra, si tu vida no es motivada a ser obediente a la palabra de Dios, a ser como Cristo, entonces los temores te van a invadir, tus miedos te van a invadir. Vas a buscar dependencia en cosas, en personas, en situaciones, en dinero, porque ahí va a estar tu seguridad y tu fe. En 1 Juan 4:18 nos dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Mucho? ¿Poco? Dime el tamaño de tus miedos y te diré el tamaño del amor, de tu amor hacia Dios. Si tú dices: no, yo ya he enfrentado muchos miedos, yo amo a Dios. Todo tiempo el cristiano va a ser probado en su fe. Y dice que en esos momentos saldrá lo que realmente está dentro de nosotros. Si hay cosas malas, Dios la puede purificar para ser mejores. Pero también si solamente hay cosas malas, como gran miedo que no tiene fe en Dios, eso va a hacer que te alejes de Dios. 1 Pedro dice, nos anima a depositar en Él toda ansiedad, porque Él cuida de nosotros. El miedo es una emoción humana, sí, no tenemos que negarla, pero recuerden que podemos superarla a través de la fe y la confianza en Dios. No vendrá confianza en Dios si tú te separas de una relación con Dios, si tú te separas de su palabra, si tú te separas en confiar, en confesar, en obedecer la confianza. Eso es el cristianismo, el de hacer la voluntad de Dios a pesar de mí. Ese es
el cristianismo, caminar por fe y no buscar la seguridad antes de caminar. Tú lo has dicho, Dios, así lo haré. Eso no está aquí, pero dice: la piedra de Sión que se ha puesto por principal, todo aquel que confía en ella nunca será defraudado, dice la palabra. Nunca. El Señor jamás te defraudará, pero necesita de tu fe. No esperes que Dios te responda si no haya fe sobre la tierra. Amén. Necesitamos fe. Y ya te di 5 fueron, ¿no? Claves. O 4 claves para que crezca tu fe y puedas vencer todo miedo y obstáculo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, tú nomás sabes qué temores, qué miedos, qué situaciones puedan estar pasando mis hermanos, mis hermanas, Señor, lo que están presentes, lo que están aquí por medio de la web, Señor. Tú nomás lo sabes, qué están viviendo, cómo y en qué intensidad. Pero en el nombre de Jesús vengo en esta noche a decirle: no estás solo, el Señor está contigo. Dios es fiel y poderoso, y un día abrió esas aguas, lo volverá a hacer. Un día te hizo caminar por camino seco, lo volverá a hacer. Un día te perdonó, te restauró y te dio vestiduras nuevas, y lo volverá a hacer. Espíritu de Dios, yo oro, Señor, para que le hagas recordar a mis hermanos que no estamos jugando, el tiempo es corto. Tú vienes ya, Señor, y tú necesitas encontrar fe sobre la tierra, Señor. Oro, Señor, para que mis hermanos vayan más allá de sus fuerzas humanas y sus gustos carnales, Señor, sino que vayan con el deseo de encontrarte, de crecer en esa fe que necesitamos tener para decirle a toda enfermedad fuera, para decirle todo temor fuera, para decirle a toda ansiedad fuera, para decirle, Señor, todo control, autocontrol fuera, en el nombre de Jesús, Señor, y esperar en ti y ver tus maravillas y ver tu gloria, ver tu poder, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y siempre, como dice tu palabra. Gracias, papá. Yo bendigo, Señor, a mis hermanos en el nombre de Jesús, e imparto fe, Señor. Imparto fe, Dios. Padre, que riegue mis hermanos todos los días esa semilla de fe que tú le has dado a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.